Bienvenidos a su canal Mechanic Custom. Quiero dar un agradecimiento a todos los amigos que compartieron sus ideas y sugerencias para este custom. Este custom hace referencia a la invitación del especial de 1000 suscriptores. Las ideas que más coincidieron son las que vamos a realizar, y la idea del amigo David Aburto Vázquez. Esperando como siempre que les guste y sobre todo que les sirva. No pierdan detalle. Lo primero, hay que quitar el remache que sostiene el motor. Como es de plástico, es muy fácil. Como ven, la carrocería se desprende muy fácilmente. Como le vamos a hacer un mecanismo, necesitamos ver los espacios de trabajo, ver qué posibilidades tenemos de adaptarle piezas. Una idea que tuvo muchos votos es las flamas en el escape. Hay que hacer una perforación en el centro del escape con mucho cuidado. Después hay que ampliarlo con una broca un poco más gruesa, como se ve en la imagen. Tiene que quedar un agujero pasante. Ahí vamos a colocar un foco de 3 milímetros color ámbar. La segunda idea que tuvo más votos fue ponerle luces en general. Hay que perforar con mucho cuidado donde van a ir los focos, primero con una broca delgada para después ajustar a la medida de cada foco. Recuerden que son focos de 3 milímetros. Hay que hacer lo mismo para las luces traseras. Yo las cambié de posición por comodidad. Hay que comunicar los orificios de la carrocería y el parabrisas, así como se ve en la imagen. Recuerden que lleva dos focos blancos para las luces delanteras y dos focos ámbar para los cuartos frontales. Hay que hacer una base de plastilina epóxica para los focos para poderlos calibrar a la altura deseada. Hay que poner en posición los focos. Recuerden que todos los focos de 3 milímetros son transparentes. Hay que estarlos probando para verificar el color. Los ámbar van enfrente, los rojos van atrás y los blancos son las luces. Recuerden que la patita larga siempre es positivo. Hay que cubrir todos los focos con un poco de plastilina epóxica para atrapar la luz. Y recuerden siempre dejar el positivo hacia afuera, como se ve en la imagen. Hay que hacer lo mismo con el foco ámbar de la turbina. Un poco de plastilina epóxica. Siempre estar probando. Ocupamos hacer una base para las dos pilas que vamos a utilizar. La podemos hacer de plastilina epóxica. Hay que pegar la base de la batería dejando los negativos de los focos hacia abajo, como se ve en la imagen. Hay que unir todas las puntas de los focos, negativo con negativo y positivo con positivo. Se pueden unir con un cable. En el cable positivo que hace la unión de todos los focos hay que colocar el switch magnético. Ahí los pinté para mejor referencia. Es el mismo sistema de luces que utilicé en el Batimóvil, solo que aquí las pilas van empalmadas. Puse el positivo de rojo y el negativo de negro para mayor referencia. No hay que confundirse.
Recuerden amigos, como siempre, en cada cosa que pongamos hay que estar probando para poder continuar. Funcionan bastante bien. Así como se ve en la imagen, hay que dejar expuesto un extremo de un foco negativo y un extremo de un foco positivo para conectar la turbina. Con un poco de paciencia se puede calibrar bien para que haga buen contacto. Siempre hay que estar probando. Procedemos con la idea de mi amigo David Aburto Vázquez. Es importante no perderse ningún detalle. Empezamos retirando las llantas. Hay que cortar el eje en una punta, así como se ve en la imagen. Ahí vamos a colocar un engrane doble. Ocupamos dos engranes iguales. Hay que calcular el espacio que necesitamos abrir en el chasis. Hay que abrir espacio para los dos engranes. Con un poco de plastilina epóxica hay que hacer la base de los ejes. La plastilina debe de quedar bien apretadita. Antes de que se endurezca la plastilina, hay que sacar el eje con mucho cuidado para que no se deforme. Hay que dejarla que seque totalmente para luego limar. Así debe de quedar las bases de los ejes. Hay que pegar un engrane a la llanta, así como se ve en la imagen. El otro engrane hay que anexarle una leva, algo que sea parecido a este. Requerimos también un pernito y un alambre acerado con esta forma. Yo lo soldé con estaño. Ya con todo listo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El armado debe de ser con calma, hay que disfrutarlo. Primero ponemos el alambre con forma de T, lo aseguramos con una plaquita y un tornillo. Probando siempre que trabaje libremente, ya una vez apretado el tornillo. Con cuidado hay que colocar el pernito, debe de trabajar libremente también. Hay que colocar el engrane que tiene la leva. Recuerden que siempre hay que estar probando. Ahí funciona perfectamente. Hay que poner la llanta que tiene el engrane pegado. Funciona correctamente. Por último, la otra llanta. Hay que dejar un poco de juego axial, muy poquito. Verificamos que haga su función correctamente. Para hacer las flamas hay que usar el protector del mismo carrito. Le podemos dar esta forma.
podemos pegar el motor y la cabina con un poco de silicón. Hay que calibrar bien las puntas del foco LED para que hagan buen contacto. Antes de poner la carrocería, hay que probar que todo funcione correctamente. Checamos por última vez el cableado para que no tener un cortocircuito. El armado final es muy sencillo. Solamente hay que poner la carrocería y probar bien que haga buen contacto el foco LED de la turbina. Que funcione como debe de ser. Las luces funcionan muy bien, tanto las frontales como las traseras. Y el efecto de turbina funciona de maravilla. Si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Y ahora sí, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. La idea de mi amigo David era que se levantara solito, y se levanta solito. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme un comentario. ¿Qué le podríamos cambiar? ¿Qué le podríamos mejorar? Cualquier sugerencia es bienvenida. Si les gustó esta dinámica, háganmelo saber en los comentarios. Ayúdenme a compartir, amigos. Recuerden que siempre todas sus sugerencias o ideas son bienvenidas. No olviden suscribirse, amigos, y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo.
Cuídense.